Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a preparar esta fantástica tarta. Ingredientes para 4 personas: una masa quebrada, 1 kilo de manzana, una rama de canela, mantequilla 75 gramos, azúcar 200. Empezamos. Pelar la manzana. Como ves, yo lo hago con un pelador. Tú puedes hacerlo con un cuchillo si te es más fácil. Una receta con solo 5 ingredientes. Me presento, yo soy Chef MS Pin. Cortamos la parte delantera de la manzana y la parte trasera. Quitar el corazón de la manzana, con la ayuda de un cuchillo. Esta es la tarta más famosa de Francia y nació de un error de las hermanas Tatin que descubrirás al final del vídeo. Cortar la manzana en trozos pequeños. Para este postre lo mejor son manzanas golden. Ponemos el azúcar en la sartén. Esta mide 28 centímetros. Lo puedes hacer en un molde que puedas meter al fuego. Añadir la mantequilla y la dejamos cocinar unos minutos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y no te perderás nada. Poner la canela y dejar cocinar. La mantequilla le dará un toque fantástico a esta receta. Damos un par de vueltas. No olvides calentar el horno, ponlo a 180 grados. Cuando veas el resultado de esta tarta te va a sorprender porque está buenísima. A mí me encanta. Ahora llega el momento más importante. Vamos a colocar la manzana trozo a trozo dándole la forma perfecta. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y te ayudaré encantado. También puedes escribirme a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o TikTok. Sí, no te equivocas. Estoy haciendo en la misma sartén que se puede meter al horno la tarta. Por eso hago aquí el caramelo, pongo la manzana y luego se va a ir al horno con la masa. Este es el secreto de la tarta. Ahora dejaremos cocer la manzana a fuego lento unos 10 minutos más o menos. Como ves, este postre tan famoso no es muy laborioso como otros dulces, no requiere muchos ingredientes y tendrá un resultado fantástico. En algunas recetas utilizan, en vez de masa quebrada, masa de hojaldre. La original es con la masa quebrada, como vas a ver en este vídeo. Ahora tapamos y dejamos cocinar unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, destapamos. Mira cómo está, mira qué color tiene. Te voy a ampliar la imagen para que veas bien el color y la pinta que tiene. Este es uno de los pasos que le dará mucho sabor a nuestra receta. Llegados hasta aquí, es momento de retirar la sartén del fuego y vamos a quitar la rama de canela. Vamos a cubrir ahora con la masa quebrada. Con cuidado la ponemos encima, como estás viendo en la imagen, ayudándonos con las manos. Vamos apretando ahora y vamos dando forma, metiendo la masa para adentro y enrollándola. Como veis, está siendo muy sencillo colocar la masa. Yo voy un poco más rápido, pero tú hazlo a tu ritmo. Y también, si quieres, puedes ayudarte con un tenedor para apretar la masa. Ahora viene mi momento favorito, ya verás cuál es. Pues sí, hay que coger un tenedor y pinchar toda la masa para que no se hinche. Pues el error de las hermanas Tatin es que se les olvidó colocar la masa. La pusieron al final, como estás viendo, y estaría del revés. Pero luego, al desmoldarla, quedará la manzana en la parte superior. Metemos al horno a 180 grados, 25 minutos y listo. Retiramos del horno, desmoldamos dando la vuelta y mira qué pinta más buena tiene esta tarta. Es el momento de disfrutar esta fantástica tarta. Si te ha gustado la receta, no olvides suscribirte a mi canal y darle un me gusta.